Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos un tema muy interesante el cual estamos llevando a cabo y se titula Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Un tema muy interesante que es algo muy lógico, que tú y yo nos sentemos, tratemos de razonar con Dios y que Él nos exponga las cosas que Él nos quiere hablar. Muy bien, pero durante esta semana que ya estamos avanzando bastante, tenemos este tema muy importante que se titula Dame aceite en mi lámpara. Y antes de continuar, quiero que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Así que acompáñame para leerlo en la palabra de Dios. Este se encuentra allá en el libro de Zacarías, capítulo 4, en el verso número 6. Y ahí leemos de esta manera. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio para compartir juntos la palabra del Señor. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estudiar su palabra, su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes de tal manera que podamos vivir según su voluntad. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Un ser personal es la continuación. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuáles son algunas de las otras características que demuestran la personalidad del Espíritu Santo? Esto es, el día de ayer vimos algunas características, pero ¿tendrá otras? Vamos a tratar de analizar eso en la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son esas características que muestran que el Espíritu Santo tiene una personalidad? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y vamos a ir allá al siguiente texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso 26 y el verso número 27. Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27. Y una de esas otras características que Él tiene es que Él intercede en nuestro favor cuando nosotros oramos. Vamos a ver lo que nos dice el párrafo allí en el verso 26 y verso 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo intercede porque Él conoce la intención del corazón. Y no pide de acuerdo a la intención del corazón que tú tengas, pero Él pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo hace con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? Tienes un intercesor en esa línea. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver otra característica importante. Y esta se encuentra allá en 1 Corintios, capítulo 12, en el verso 7 hasta el verso número 11. Y esta característica es, Él es quien distribuye los dones especiales. Y nos dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo tiene la habilidad o la característica personal de repartir los dones según Él vea necesario.
¿Nos damos cuenta? Es otra característica importante, pero todavía tiene más características, así que vamos a ver esta siguiente. Y esta se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el verso número 17. Y también invita al pecador hacia el arrepentimiento. Vamos a leerlo allí. Y nos dice así: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven, invita al pecador. ¿Te das cuenta? Este es alguien personal que nos puede invitar a arrepentirnos. ¿Nos damos cuenta? Pero hay más todavía. Vamos a ver ahora la siguiente característica. Acompáñame. Esta se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso número 13. Y no solo invita al pecador a arrepentirse, sino que también lo sella o confirma en la fe. Vamos a ver lo que nos dice allí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es, la Biblia nos dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no solo nos invita, pero también nos sella o nos confirma en las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Pero hay más características todavía. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en la palabra de Dios en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, y en el verso número 30. Y puesto que nos sella o nos confirma, somos advertidos contra un asunto importante que está en el verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo también nos puede sellar, pero también se puede quedar triste, se puede contristar, se puede entristecer. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos caso. ¿Nos damos cuenta? Vamos a ver que todas esas características pertenecen a un ser personal. Muy bien, muy importante, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable también a través del Espíritu de Profecía. Y vamos a leer lo que nos dice en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Perdón, la palabra de Dios. Juan capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Y es otra característica más. Debido a que Él es un ser personal, Jesús aplicó el pronombre personal Él al Espíritu Santo 24 veces. Y aquí tenemos una de esas aplicaciones. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muchas veces pronombre personal. Algunos tratan de discutir que no existe, que no hay, que no se ocupa. Pero se ocupa. Este es uno de los textos. Hay varios otros textos que se puede ocupar el pronombre personal. Muy bien. Y es una característica que es un ser personal. Pero ¿cómo nos dice esto el Espíritu de Profecía? Ahora sí, vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El comentario bíblico adventista, en el tomo 6, en la página 1077, nos explica así. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo constantemente están intercediendo en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu actúa sobre nuestros corazones, extrayendo oraciones y arrepentimiento, alabanza y agradecimiento.
Muy bien. Así que entonces el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Actúa de una forma diferente a Jesús, pero también hace ese mismo trabajo. ¿Nos damos cuenta? Son dos personas diferentes que actúan cada una para la salvación de los hombres. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de que el Espíritu hace resonar las cuerdas del alma con santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Esto es cuando te dan ganas de cantar, cuando te dan ganas de alabar a Dios, es la acción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Nos damos cuenta? Y entonces nosotros somos tocados por el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, Dios ya no toca más a las personas. Cada vez que tú sientes ese deseo de alabar a Dios, el Espíritu Santo tocando tu vida. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. En los lugares celestiales, en la página 68, nos dice así: la felicidad está compuesta de pequeñas y grandes cosas. Si queremos llegar a ser como Cristo y recibir un carácter semejante al suyo, en las cosas pequeñas debemos ejercitar el alma a la santificación diaria progresiva. No tenemos tiempo que perder. Aquí tenemos un asunto interesante. Debemos nosotros de ejercitar las cosas, en las cosas grandes y pequeñas, ejercitar nuestra alma en las cosas correctas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a ejercitar estas partes así en nuestra vida? Vamos a ver cómo vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Si queréis imprimir el sello de manera que deje una marca clara en la cera, no lo golpeas con fuerza, sino que lo pones cuidadosa y firmemente y lo aprietas hasta que la cera reciba la marca. Precisamente así, el Señor está tratando con nuestras almas. La nueva vida es implantada por el Espíritu Santo a semejanza de la de Cristo, no de a ratos, sino constantemente. ¿Nos damos cuenta? Esto es, el Espíritu Santo va a impresionar nuestras vidas, muy bien, en cosas grandes y cosas pequeñas, pero constantemente. Y el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo en ti y en mí. Muy bien, pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más información que nosotros debemos saber. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. The Sign of the Times, que fue escrito el 3 de octubre de 1892, nos dice así: el Espíritu Santo inspira toda oración genuina. He aprendido a saber que en todas mis intercesiones el Espíritu intercede por mí y por todos los santos, pero sus intercesiones son según la voluntad de Dios, nunca contrarias a su voluntad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Por lo tanto, en cada oración nuestra por los enfermos o por otras necesidades, se debe tener en cuenta la voluntad de Dios. Esto es, cada vez que tú oras, cada vez que alguien pide que ores por esto, debes tener en cuenta si esa es la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo tiene que ayudarnos, tiene que interceder con nosotros. Muy bien, porque a veces no pedimos la voluntad de Dios y es el trabajo del Espíritu Santo cuando oramos. ¿Te das cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos en esta hora encontrarnos aquí para leer su palabra y queremos pedir que nos ayude para que cada vez que nosotros oramos podamos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no lo hacemos así, queremos agradecer porque usted en su misericordia ha enviado a su buen Espíritu, de tal manera que Él nos ayuda en nuestras intercesiones, en nuestras peticiones, y Él pide conforme a su voluntad. Agradecemos por ello y pedimos que nos ayude en el día de hoy. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan según su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.